Buenas amigos, la columna de RR Pupo, si la ven en YouTube. Y como siempre, el agradecimiento de Grupo Agencia, de los amigos de Sumo que nos prestan este local para que desde este bonito salón podamos conversar con ustedes como cada jueves. Y el agradecimiento también a los amigos José y Exe que están siempre al lado mío para llevar estas columnas a tanta y tanta gente que nos viene siguiendo. Sobre todo, además, nos llamó la atención el último video, ¿no? Donde hablábamos, creo que pegó en la gente porque la gente tomó conciencia de un problema que estamos teniendo a nivel de gobierno y principalmente del Parlamento. Y bueno, se pone mucho más énfasis porque estamos hablando de los 65 parlamentarios del Frente Amplio, del partido de gobierno. Y en los 65 parlamentarios no hay un solo abogado en la fábrica de leyes que es el Palacio Legislativo. Agregarle al Pacha Sánchez y a Orsi, que tampoco tienen formación jurídica. Y bueno, decíamos, y por eso que la gente tomó conciencia un poco más de ese problema, en ese reino de los ciegos el tuerto es rey. Y el tuerto acá es nada más y nada menos que Jorge Díaz, el único jurista en toda esa playa de gobernantes y legisladores del partido oficialista. Y te das cuenta que eso es así por los errores que se están cometiendo, los horrores que se están cometiendo de leyes. Los errores más importantes se dan porque cada poco rato nos damos cuenta que hay alguien que colocaron en determinado ámbito que no cumple con las mínimas normas constitucionales o legales para el caso, tienen evidentes conflictos de intereses, quiere decir que ni siquiera estudiaron la Constitución a la hora de hacer ese tipo de nombramientos. En un país donde además te dicen, no, ahora con el caso de Danza, estamos esperando el informe de la JUTEP. No tienen ni siquiera claro el tema de ese principio básico, no solo del derecho uruguayo, sino del derecho universal, que es el principio de primacía de las normas jurídicas. El informe de la JUTEP no puede estar por encima de la Constitución. El informe Del Piazo, ni siquiera el informe Del Piazo, puede estar por encima de la Constitución, porque justamente la Constitución está por encima de las leyes, las leyes están por encima de los decretos y todo eso está por encima de la doctrina y la jurisprudencia que vendrían a ser fuentes supletorias de derecho cuando existen vacíos legales, por ejemplo. Bueno, se puede integrar o interpretar conforme a lo que dicen los fallos anteriores, lo que sería la jurisprudencia, o la doctrina más recibida. Pero un informe de Del Piazo, que además no sabemos en qué contexto se dio, no es fuente de derecho que prime por encima de la Constitución. Y además, el Código Civil es muy sabio, tiene un artículo, el artículo 17, que lo dice claramente, ¿no? Vos no podés utilizar como pretexto el espíritu de la norma cuando la letra es clara. Y la letra del artículo 200 de la Constitución de la República es muy clara, porque te establece que los directores de entes o servicios descentralizados no pueden tener trabajos paralelos en empresas que estén relacionadas directa o indirectamente con el servicio básico o el ente básico que ocupa ese director. La norma es clarísima, deja abierta una sola excepción que es el tema de la enseñanza, de docencia. El caso de Álvaro Danza es muy claro, muy claro. Son 8 curros, 8 kioscos abiertos que tiene por ahí. Obviamente que tiene que resignar eso para poder ser presidente de ACE. Y estamos esperando la interpelación a la ministra Lustenberg por este caso, además, y tampoco parece haber una fecha, porque este es un gobierno muy viajero y la ministra Lustenberg tiene pendiente 2 viajes. Entonces, estarían hablando que la tan mentada interpelación sería ya por el 27 de noviembre, ¿no? Este país de gobernantes viajeros, que además siento que están leyendo mis columnas o escuchando mis videos por ahí, porque me consta que en estos días han hecho autocrítica con esto de los viajes. Entre otras cosas, Orsi no va a ir a la CELAC. Claro, no va a ir por otras circunstancias, porque de alguna manera parece que se está dinamitando el acuerdo entre la CELAC y Europa, y entonces ya no tendría que ir, pero aprovecharía para no dejar ese flanco que se lo hemos criticado varios. Es un presidente viajero, Orsi, va para todos lados, ¿no? Y la otra cosa que pasa, y que le decíamos a Orsi, que seguro tomó nota, es que ha hecho más viajes al exterior que consejos de ministros ha liderado. Cuando él mismo se había propuesto y había prometido
una suerte de consejos de ministros quincenales. Bueno, la realidad lo superó porque los consejos de ministros se vienen llevando a cabo cada 49 días. O sea que aquello también de la transversalización de la línea de mando, todo verso. Si se juntan cada 49 días los tipos que los mandatamos para llevar los destinos de nuestro país, imagínense que nada de transversalización, ¿no? La verdad que estamos viviendo un tiempo donde los políticos se olvidan que se deben a quienes les pagamos sus sueldos con los impuestos, ¿no? Nos hemos cansado de denunciar gastos superfluos. Hay un tuitero por ahí muy famoso, PhD en lógica, que se encarga de llevar debida cuenta esa semana de los gastos en sanguchitos y en confites. Y la verdad, llevan gastado 6 millones de pesos la última semana, 6 millones de pesos en sanguchitos y confites en las oficinas públicas del Uruguay. Y después te hablan de pobreza infantil. Y el peor de todos, en este caso, en esta última semana, es la gente del Banco Seguro del Estado. Hablan de pobreza. Por favor, tienen vergüenza. Se llenaron la boca durante décadas con el famoso 6+1, el PBI, en presupuesto de la educación. Bueno, estamos pasando de 4.7 durante el gobierno de la calle a 4.2 en la administración Orsi-O'Donnell. Vamos, gente, seamos serios. Yo creo que ese tipo de cosas, cuando son promesas electorales, que después no solo no se cumplen, pero ni siquiera se acercan, ni siquiera se arriman, y están por debajo además de un gobierno al que critican por todos lados, como es el gobierno de la calle. 4.2 va a ser lo que se va a destinar para la educación en el Uruguay. En fin, ojo, ¿no? Eso sí, colocando guita por ahí, colocando dinero y endeudando al país son unos capos, ¿no? Ahí, O'Donnell, me saco el sombrero contigo, has hecho unas colocaciones históricas, fantástico, te felicito, todo bárbaro, pero en fin. Pero no me vendas eso de la buena imagen del país como que es la buena imagen tuya exclusivamente. No, yo sé que vos tenés una buena imagen, pero la buena imagen del país, entre otras cosas, se construyó durante los últimos 5 años de gobierno, que dejaron un país sólido, sano, y con un crédito que lo tomás a un costo muy bajo, gracias al riesgo país en los mínimos históricos y gracias a la nota crediticia que ha tenido el Uruguay en estos últimos años. Pero en fin. Y después, bueno, para terminar, el tan ventado caso de Cardama, ¿no? En fin, yo lo he llamado en estas horas, en una columna que escribí para el diario El País, rescatando al soldado Orsi, va a decir, rescatando al soldado Ryan. ¿Se acuerdan de esa película? Histórica película, de hace unos 25 años atrás, más o menos, que se basaba en la historia real de Frederick Nyland, ¿no? Fuera rescatado en el desembarco de Normandía, porque bueno, su mamá habló con las fuerzas americanas de que todos los otros hermanos habían perecido en combate y solamente quedaba Frederick, y de alguna manera por un acto humanitario quisieron rescatarlo para llevarlo a casa de vuelta, porque era el único hijo sobreviviente de las guerras, y bueno, muchas vidas se perdieron para rescatar a Frederick. Eso de alguna manera se parodió en el cine, se creó casi una ficción de la mano mágica de ese director fabuloso que es Steven Spielberg, y se hizo rescatando al soldado Ryan, y yo le llamo que este gobierno está tratando de rescatar al soldado Orsi, que no pereció en combate, pero que la quedó en esa conferencia de prensa, creo que del 22 de octubre, donde dio lástima, saliendo a denunciar y saliendo a decir que estaba en proceso de rescisión del contrato con Cardama. Un papelón, porque ni siquiera le avisó a la contraparte, y después todos los demás, tratando de rescatar al soldado Orsi, han salido a recular en chancletas y a decir que el contrato está vigente, y en fin. El propio soldado Orsi en estos días, no es que le estemos haciendo bullying a quien yo sigo considerando que es una buena persona, no hay prueba en contrario, creo que más o menos todos estamos de acuerdo, pero en fin, yo voy a poner ahora 10 segundos de la palabra de Orsi, y lamentable, se hace bullying a sí mismo. ¿Seguir con Cardama es una opción, presidente? La idea es, así como está, no.
¿Qué tendría que cambiar? Bueno, no sé. Presidente, ¿Se presenta otra garantía? No, ofrece. Si se presenta otra garantía. Es una parte de una historia que es bastante más larga, profunda y con más componentes. presidente, sobre el presupuesto. Quedó expuesto al santísimo botón y bueno, y además ahora tiene que salir a decir que el contrato sigue vigente. Le pregunta a la notera, y bueno, ¿y cómo sigue? Y así no puede seguir, dice Orsi. Y por si fuera poca la ambigüedad y pobreza de la respuesta, le repregunta a la notera, bueno, ¿pero cómo va a seguir? Y Orsi dice, no sé. Digo, señores, no podemos tener un presidente de la República que haga ese tipo de papelones, ¿no? Entonces luego de esa nota me he quedado pensando bastante si no habrá llegado la hora, un espíritu generoso que hasta la propia oposición le tire un salvavidas, le tire alguna lo trate de sacar de este problema que se metieron. Por los que se metieron no me importa que paguen las consecuencias, pero le trate de sacar del problema a Orsi, ¿eh? Le tienen algún salvavidas para tener una salida elegante en todo esto y no exponer al país a una reclamación millonaria. Bueno, se ha salido ahora en estos últimos días Pacha Sánchez a dar unas declaraciones con algunas ambigüedades y algunas cosas que dan para sospecha. Ya ha salido a decir que el contrato está vigente, que las barcazas, él dice las lanchas, no son lanchas, que las barcazas las tenemos que construir sí o sí, bueno, menos mal, y que si no es con esta empresa, será con otra empresa, y si no, con un consorcio, y la dejó ahí, ¿no? Cuando dijo consorcio, esa noche tuve una pesadilla tremenda, y dije, ¿sabés qué me imaginé? Mirá vos, qué mal pensado que soy, pero me imaginé al gobierno presionando a Cardama y diciéndole, che, te retiro la denuncia mientras me dejes meter a una empresa amigota mía en este negocio y que terminen en conjunto en ese consorcio de construir las barcas. Mirá lo que soñé yo, mirá lo que soñé. Qué cosa increíble, si estaré mal, si me hará mal esto de la política uruguaya, ver los noticieros y ver todo eso. Espero que eso no vaya a pasar jamás, que no pase una cosa así. Pero sí me consta que están tratando de rescatarlo al gobierno para que esto no tenga consecuencias negativas para el país en un futuro. En fin, hay un crédito del presidente que hay que, de alguna manera, preservarlo. Así que, bueno, espero que la culminación de esta obra termine de la manera más elegante posible y con el menor costo posible para el país, y que se rescate a este soldado Orsi, que no cayó en Normandía, pero sí cayó en la tentación de mostrar un don de mando que de ninguna manera tiene en un tema como es el derecho administrativo internacional, que le es absolutamente ignoto. Amigos, hasta la semana que viene.